Sábado 16 de septiembre del 2021 y estamos en los desayunos del Jardín de los Duraznos. Tenemos un tema que es el uso del tú, el vos y del usted. Neocolonialismo o colonialismo vigente. ¿Ha habido algún cambio en estas historias? Buenos días, doctor Germánico Guevara Cueva, estimado Eric Narváez, y la invitada de hoy, doña Cristina Villasís. Doctor Germánico. Buenos días a todos, el saludo cordial a nuestra invitada, Eric, y reverendo. De la misma forma, extensivo el saludo a nuestro director José en la capital. Particularmente el saludo afectuoso a quienes hacen Hoja de Ruta Radio, que siempre nos acompañan todos los sábados en los desayunos del Jardín de los Duraznos. Un gusto y listos, prestos para el diálogo correspondiente. Eric. Muchas gracias, un saludo a todas las personas que están conectadas por Facebook Live de A Propósito y que nos siguen cada semana con estos diversos temas y con diversos invitados para participar en estos desayunos en el Jardín de los Duraznos. Nuestra carta del tarot, una carta. Hoy es la segunda vez que nos falta, la falta de sabiduría, la sabiduría, la papesa, sí. Germánico, debería usted comentar la carta, pero también con sus, ¿no? El estudio, la sabiduría, la severidad en el juicio, esta forma de la incisión en el análisis. Una cosa que nos hace falta siempre y que está unido a lo que vendría a ser la meditación. La carta está al revés, por lo tanto, es la falta de esto, la falta de sabiduría, la falta de meditación, la falta de concretarse y analizar las diferentes acciones que se realizan. Estamos para comentar hoy día qué cosas es lo que nos ha impresionado de la semana. Bueno, pues, como comentábamos en esta semana, pues, el uso de la tecnología en diversas áreas también me ha llamado la atención mucho. Cuánto los noticieros se han vuelto amarillistas en el Ecuador para, claro, obviamente, llamar la atención del público, ¿no? Pero es demasiado. Por ejemplo, el canal TC Televisión es demasiado amarillista, muy sangriento, con pseudo periodistas, porque ni periodistas llegan. Pero la cosa es llamar gente, ¿no? Y ahí es cuando vemos nosotros el público, las personas que viven en el Ecuador, a quienes se puede llamar la atención con un programa como esos, que en realidad a mí me causa un poco de fastidio, la verdad. Es como que en un momento dado dices, pues ya 3 minutos de eso y es demasiado, y le apagas o le cambias de canal, pero la verdad es que eso me ha sorprendido en esta semana y es lo que se ha estado dando, ¿no? En el Ecuador. Estimado Germánico. A mí me ha llamado la atención poderosamente esta semana el hecho de que gobiernos como el Canadá, como Estados Unidos, advierten a sus ciudadanos que es harto difícil, harto peligroso venir al Ecuador por los índices altos de delincuencia, de peligrosidad y bueno, eso nos perjudica grandemente como sociedad ecuatoriana. A diario estamos mirando, estamos escuchando los hechos delictivos. En estos días nomás en la capital de la provincia, en Ibarra, se han dado hechos que ha causado revuelo en la sociedad ibarreña. Nunca se ha dado pues asaltos a mano armada. Lo mismo sucede en Atontaki. Corresponde, decía yo, a la colectividad de organizarse y enfrentar este problema serio. Ya que vemos que las autoridades, bien, muchas gracias, están haciéndose los distraídos y miran hacia otro costado. Entonces, grave, eso es lo que a mí me ha llamado la atención en esta semana.
En esta semana tengo un montón de cosas yo, porque comenzando desde estos controles que se encuentran en las carreteras, porque los policías y los agentes de tránsito están buscando las licencias falsas y la misma institución dice que su sistema informático es falseable, o sea, que no es seguro. ¿Cuántos tienen licencias falsas? No sé, esto tenemos en el Ecuador esto. También el hecho de, uniendo a lo que dijo Eric, sobre esto del uso, pero él habla de los programas, de estos que se han llamado programas basura alguna vez, y también el uso de la información. Por ejemplo, y uniéndonos a lo que dice también el doctor Germánico, el hecho del COVID-19. ¿Cuál es la información real que se tiene? La Deutsche Welle, este canal informativo de los alemanes, presentan los países cómo estaba desarrollando y cómo han estado tratando el COVID-19. Supuestamente aquí estamos, ¿cuántos? 50, 70% de vacunas. Pues tendrían que informarles a ellos porque ellos no tienen esa información, mientras que nosotros sí. Y además, se está utilizando mal esto porque no hay que olvidar las variantes y la variante Delta. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta el hecho que la vacuna tiene su forma de actuar y obviamente en la sociedad tenemos que estar atentos. Me ha llamado mucho la atención, obviamente, el doctorado honoris causa a un bachiller que es presidente de la República, cuyo mérito, el único que parece es haber tenido dinero para pagarse campañas electorales. ¿Dónde está el mérito? Y esto nos recuerda también a otras instituciones que dan reconocimientos sin probar el mérito que tienen. Será por este compadrazgo casi de entre las autoridades para hacerse quedar bien. Están fabricando basura, ¿no? Están fabricando fantasmas, cosas que no existen. Y lo peor de eso es que muchas veces reconocen basura y lo que hacen a un lado es la cosa buena. También el hecho del fin de la veda del cangrejo, para los que les gustan los cangrejos, están ya, pero hay que tener cuidado, obviamente, están recién salidos. Los festivales de cine me llamaban mucho la atención, el Festival de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine de Guayaquil, y también celebramos el cortometraje Amor y Sombras de Juan José Zambrano, que se estrenó el día de ayer en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos que verla y esperemos también verla aquí en el norte del Ecuador, ya sea en Otavalo como en Ibarra. Entremos en tema, doctor Germánico. Sí, un gusto, una satisfacción en esta mañana contar con la presencia de una distinguida maestra, la licenciada Cristina Villasís. Ella es docente de la Unidad Educativa República del Ecuador. Por muchos años ha trabajado en esta institución y bueno, pues así es una maestra destacada que ha formado a los jóvenes, particularmente en el área de lengua y literatura. Así es que es una experta, diría yo, en la temática. Por eso justamente la hemos invitado y se justifica plenamente su presencia esta mañana para que nos acompañe en los desayunos de los sábados para tratar de este tema importante que nos ha llamado mucho la atención, el uso, diría, un tanto desordenado de términos, de pronombres personales que, bueno, en definitiva nos da la idea de que tan maltratamos al idioma de Cervantes que en realidad nos hace pensar también, por otro lado, que es un rezago de la influencia del colonialismo y del neocolonialismo hablando contemporáneamente. Le damos el saludo correspondiente, el abrazo alegórico a nuestra querida invitada y le damos la palabra pues para que iniciemos con esta temática para la cual la hemos invitado en esta mañana. Buenos días con todos ustedes, un gusto estar en este hermoso programa, en este conversatorio. Realmente me satisface mucho estar aquí con directos amigos como el padre Fermín Sandoval, Germánico Guevara,
y lógicamente entablar nuevas amistades como Eric Narváez, conocerle y a José también, qué gusto, y a la audiencia que está junto con nosotros. Además, felicitarles a ustedes por este programa valioso de todos los sábados, porque me parece un hombre muy sugestivo, además el desayuno en el jardín de los duraznos, porque nos provoca ciertas sensaciones olfativas, visuales, y es una sincronía verdaderamente de imágenes y sensaciones. Además, según los expertos, dicen que los desayunos deben ser abundantes, que debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Y creo que esta metáfora en realidad está bienvenida porque ustedes abundan en temas, pero positivos, temas que pretenden cambiar la conciencia social y dar un cambio a lo que estamos viviendo. Y en realidad también mucho llama la atención lo que decía Germánico, el problema de esta inseguridad que ahora ya en la mañana y cuando hay gente en los lugares públicos y ingresan a robar, porque antes se pensaba que cuando hay gente nadie va, o cuando está gente en la casa nadie va, pero ahora es todo lo contrario, a mano armada al momento que ellos quieren. Entonces, qué bueno que estos temas se proyecten a cambiar esta conciencia social. Entonces, a mí me agrada mucho estar con ustedes, encontrarme con hombres de cultura, con hombres que tratan de que esta cultura se expanda a todo nivel. Con respecto a la pregunta que ustedes me han manifestado, en el campo de la gramática, pues el pronombre vosotros se utiliza cuando la persona que habla se refiere a un grupo de personas. Es la segunda persona del plural de los pronombres personales y obviamente se emplea en España porque ahí es su origen. Ahí tenemos esta salida de este pronombre vosotros. Y acá en América Latina se lo usa en forma restringida, ya casi ha desaparecido, se diría más bien. Y en este país, en España, el vosotros se utiliza para dirigirse con un poco de afecto a personas conocidas, a personas con las que uno tiene algún tipo de relación más estrecha. Y es como un signo de respeto también. Y el pronombre ustedes en España se utiliza para referirse a personas con las que no se tiene mucha relación, pero sí mucho respeto. Entonces, estas son las reservas para los usos formales, con personas a quien no se conoce, a quienes con los que no se tiene mucha confianza. Esta es una fórmula de tratamiento a quienes necesariamente se marca la distancia, ¿no?, entre los interlocutores. No son muy amigos, entonces tengo que utilizar el ustedes. Y el vosotros, en cambio, es para las personas de confianza. Lo mismo pasa acá en América. Cuando nosotros tenemos la confianza con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, quizá nosotros utilizamos el tuteo, pero con aquellos que no utilizamos el usted. Y lógicamente para la situación oficial, para un escrito oficial, no podemos utilizar el pronombre tú, sino simplemente el usted, aunque con esa persona tengamos un grado de confianza. Entonces, esa es la situación. Además, el usted acá en América es un signo de respeto, un signo de consideración hacia las demás personas. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito retrocediendo a la historia, lógicamente los españoles trajeron acá a América el idioma y por ende este vocablo tan utilizado en España, inclusive en El Quijote de la Mancha, que es una obra de las grandes de la literatura. Cervantes, claro. Cervantes, sí. Entonces, aquí nosotros podemos observar que tanto este hombre letrado, que es Don Quijote de la Mancha, y Sancho Panza, que es un hombre de pueblo, los dos utilizan el mismo vocablo.
Entonces, hay que tomar en cuenta que nuestro idioma, que antiguamente se llamaba castellano porque nació en la región de Castilla, es una fusión de varias lenguas que invadieron la península ibérica. Y es más, el idioma prominente fue el latín vulgar. Entonces, por eso es que hasta la presente fecha nosotros tenemos una invariable ponencia de las palabras que provienen del latín y también del griego. Claro. Entonces, este vocablo vosotros, muy utilizado inclusive por poetas, por ejemplo, tenemos a Luis de Góngora, a Quevedo, que utilizan mucho este vocablo, este pronombre personal. Pero al llegar acá a América y ya con el tiempo, este vocablo se contrajo, como que se limitó un poquito y en vez de decir vosotros, se utiliza vos. Lamentablemente, algunos lo utilizan como un insulto, ¿no? Como que le llaman a alguien, pero como un insulto, pero en definitiva solamente es una contracción de vosotros. Y el caso específico, por ejemplo, de Argentina. Argentina adoptó este pronombre vosotros por la influencia de los migrantes españoles e italianos que llegaron a Argentina y ellos le contrajeron mucho, pues ellos utilizan el vos como normalmente. Y es más, hasta el verbo que lo acompaña, ellos lo acentúan, por ejemplo, vos sabés, vos tenés, y esto se hizo general acá en Argentina y parte de Uruguay. Entonces, estimada licenciada, podríamos decir que el uso del tú, el vos y el usted está arraigado sobre todo a las costumbres de cada una de las naciones que está en Latinoamérica. Por ejemplo, yo he visto que en algunas consultas médicas el profesional tiende a usar el vos en vez de usar el usted, o sea, el vos o el tú. En lo que a mí me parece mucho más certero, puesto que cuando nosotros vamos a una consulta médica, llegamos recelosos, como con miedo de decir las cosas, y cuando le tratas a un galeno de ustedes, como que tú te sientes un poco menos, pero si el galeno te da confianza y comienza a tratarte de tú, y comienza a ver esa confianza, pues tú te sueltas, ¿no? Hay como esa apertura de parte del médico y tú dices, bueno, estamos entre iguales, o sea, podemos conversar. Lo que no ocurre con el uso del usted. Tengo la pregunta de el uso incorrecto del vos y el usted. ¿Cuándo podríamos usar vos o cuándo podríamos usar usted? O si es que se dejaría al libre albedrío de las personas. Ya. Prácticamente estas palabras están de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Y también de la apertura que dé la persona, porque si bien es cierto a alguien le gusta que le traten con ese tipo de confianza, hay personas que no les gusta, no les agrada. Por ejemplo, yo he tenido casos en el colegio cuando padres de familia van a reclamar a los docentes que les tratan de tú o de vos a los estudiantes. Entonces Sí. ellos dicen que es una agresión psicológica que se les está haciendo a los estudiantes. Entonces, ya creo que eso depende de cómo se pongan de acuerdo las personas, ¿no? Y de cómo reaccione la otra persona también, porque personalmente a mí me agrada mucho mejor este trato más de confianza con las personas, pero hay veces que no les agrada. Entonces, en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado en esa situación. Sí, muy clara, muy explícita su explicación, licenciada Cristina. Bueno, nosotros hemos también llegado a la conclusión de que la utilización del vosotros corresponde, decían los entendidos en la materia, que es propio del castellano del siglo XVII.
del castellano cortesano, le decían ellos. En esa oportunidad, pues claro, se utilizaba el vosotros de una forma muy común, pero ya en nuestro medio, y justamente el, el, el tema, la temática que hoy estamos tratando, se generó por una situación dada en la capital de la República, concretamente la declaración del canciller de la Universidad San Francisco de Quito, en la cual decía que solo los longos, entonces ahí como que nosotros nos sentimos aludidos, Los longos solo cualquiera. los longos tratan de usted. Entonces, claro, el señor no, de pronto desconoce esa vinculación rica, esa dinámica que tenemos acá en nuestro medio. Me refiero concretamente a Otavalo, donde confluimos dos grupos poblacionales, pues el indígena y el mestizo, y claro, aquí se ponen de manifiesto los préstamos idiomáticos. Entonces, aquí es muy común pues tratarnos de vos con los amigos, con los compañeros, inclusive en la misma familia se trata de vos con los hermanos. Raro es que se le diga a un hermano mayor, por ejemplo, de usted. Eso es rarísimo, pero la mayoría se tratan de vos. Pero con la explicación de usted muy clara, creo que estamos entendiendo cómo es el tema de la utilización de los pronombres. Pero como le digo, surgió esta inquietud y fue motivo de tomarle como temática para el tratamiento de estos desayunos de este sábado, este tema tan interesante, pues, de la utilización de los pronombres. El reverendo también tiene en este sentido su aporte. Volviendo al tema de el tú y el vos y el usted, tengo una anécdota bastante interesante que fue cuando yo comencé mis estudios en la ciudad de Quito, en la Universidad de las Américas, cuando tuve mis primeras clases con el decano de la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica, en la cual yo estaba acostumbrado a tratar de usted. Y fue un choque bastante fuerte cuando el señor en cuestión se llama Cristian. A él no le gusta que le traten de usted, mucho menos de ingeniero, mucho menos de doctor, ni de nada. Entonces, una vez me acuerdo que en una de las exposiciones yo me puse nervioso y por ponerme nervioso le dije ingeniero y fue como que no me paró atención. Después le dije, ya no sabía qué decirle y al final me acordé y le dije Cristian y fue como que ahí me respondió, fue como que wow, fue un choque brutal. Y desde ahí me acostumbré, me parece que es más cosa de costumbre, porque en Quito y en la universidad en la que estoy, sobre todo, todos somos iguales, o sea, los profesores son todos iguales con los estudiantes y pueden tratarse, dependiendo de la confianza, de tú o llegar inclusive hasta el vos. Claro que hay, perdón, excepciones que no les gusta, ¿no? Que les gusta que les traten de usted. Esas son las personas ya, pero más adultas, ya casi más de 60 años y así, pero los jóvenes ahora, creo que es por cosa de costumbre nueva, pues les gusta que les traten de tú, o como le digo yo, más de usted. ¿Qué opina, licenciada, con respecto a esto? Sí, en realidad ahora entre compañeros, los jóvenes sobre todo, es muy puntual esto, ¿no? Es relativamente fácil realizar este trato. Pero, por ejemplo, nosotros con nuestros padres nunca pudimos tratarles de tú. Siempre ese respeto, porque se, se conoce que usted es un pronombre mediante el cual la persona que habla o escribe refiere con cortesía, con respeto, y eso es lo que nuestros padres nos impusieron. Entonces, qué difícil para nosotros tratarles de tú a nuestros padres. Pero ahora en las nuevas generaciones prácticamente ya se escucha eso. Y como yo digo, siempre que sea con respeto, no hay ningún problema. En España, tanto en América, a veces este sujeto, el ustedes o el usted, es este tratamiento que se lo hace con personas que no se tiene mucha confianza. Y yo también tuve una sorpresa algún momento en que fui a una institución educativa de parvularias, ¿no? Entonces, los niños
trataban a la maestra por el nombre y de tú. Entonces a mí sí me sorprendió un poquito porque, bueno, no se está muy acostumbrado, pero luego analizando yo pienso que se tiene una mayor confianza entre el niño y el docente. Entonces, siempre y cuando no se vaya más allá de lo que es el respeto, ¿no? Y se abuse de eso. Entonces, yo pienso que está muy bien que si la persona con la que usted está conversando es su amigo y se ponen de acuerdo para este trato, bueno, pues qué mejor, ¿no? Un poco más de confianza. Yo me perdí porque estoy confiando en una empresa de proveedora de Internet y parece ser que tiene sus defectos. Entonces, claro, como suelen decir, cuando creas que algo va a salir mal, va a salir mal. Entonces, me perdí una primera parte, así que me siento un poco en el aire. Y claro, Germánico ya explicó un poco el motivo por el que abordábamos este tema, que era la intervención del canciller de la San Francisco a los jóvenes. ¿Qué está detrás? Nos preguntamos. Obviamente también hemos escuchado la intervención del presidente de la República a Carapaz, que también creo que le tutea. Y lo mismo hemos visto, como el señor se dirigía al otro candidato, mucho más joven que él, Arauz, también tratándolo de tú. Y Arauz no podía o no le respondía también en el tú. Pues debían haberle respondido. Creo que la gran mayoría dice sí, debía haberlo respondido y creo que esa fue una de las fallas de ahí. Ahora, el caso está en que si no sabemos de dónde va a partir esto, como usted ha dicho anteriormente, el respeto. Hay cosas en las que se exige un respeto. Ejemplo, la relación padre-hijos. Esto mucho me temo, como usted decía, o sea, que sin el pensamiento, sin la elaboración, estamos confundidos. Pero claro, antiguamente, a lo que se ha referido es que no se les podía tratar así a los padres. Hoy, por el contrario, se les trata de tú. ¿Por qué? Porque se ha impuesto una moda en el que dicen absurdamente, y yo diría estúpidamente, pensando que los padres son amigos de los hijos. Atención, aquí existe un gran problema. Un papá no es el amigo del hijo, es el padre. Y atención, esto debería quedar clarísimo, porque de lo contrario, se está quitando dos experiencias fundamentales al ser humano. La primera, la paternidad. El hecho de que exista límites es el que pone límites. Y la segunda, la propia experiencia de la amistad. ¿Qué cosa es un amigo? Por lo tanto, en esta forma de pensar, el uso de la palabra podría ser irrelevante, que a uno le traten de usted o le traten de tú, como usted ha dicho, siempre que falte el respeto, siempre que no falte el respeto debido. Pero, ¿cómo hacemos para que esto quede claro en la relación? En este caso, en el trato. Porque en el Ecuador, como somos tan superficiales, lo único que aparece es la cáscara, pero nada de contenido. Devolviendo, de alguna manera, el sentido propio de las palabras, el respeto que tiene que haber. En cuanto a hazañas, por ejemplo, obviamente que el señor Lasso no está a la altura de un señor Carapaz. ¿Quién tiene que tratar de usted a quién? Ahí. Y si ahí tenemos el espejo en las élites, que yo he señalado varias veces, las élites son bastante ignorantes, ¿no? Además después cargadas de arrogancia y que vienen de una historia de la colonia, por eso también el subtítulo de nuestra reunión de hoy. O sea, ¿es un nuevo colonialismo o es que es el mismo colonialismo de siempre? Porque si recordamos en las haciendas, en las terribles haciendas, donde el gamonalillo era el que trataba de voz a medio mundo y les hacía sentir mal, les hacía sentir inferiores, porque él se sentía superior. Todos estos temas están detrás también del uso. Usted que está en este ambiente de enseñanza, ¿se llega a conversar con los jóvenes sobre estos temas? Bueno, en la institución sí hemos tratado estos temas porque, como yo les decía, hay chicos que no les agrada que les traten así, sobre todo cuando se los trata como en un sentido peyorativo, ¿no? Como de ofensa. Algunos compañeros les dicen, vos ven acá, entonces eso ellos consideran como una agresión.
entonces no les agrada eso. Por eso simplemente con los chicos que les agrada, que les gusta, entonces uno adopta esa situación. Y como usted dice, padre, en verdad, lo que aquí marca todo es el respeto que se tenga, con el respeto que se lo diga, porque la utilización del vos también se lo utilizaba, como usted dice, con los indígenas. O sea, nosotros sí podríamos decirle vos al indígena, pero el indígena, cuidado que nos diga de vos, pues, ¿no? Entonces, ahí como que estamos haciéndole inferior a esa persona. Pero en el caso de que la persona le agrade, ya le digo, todo depende del respeto. Yo me voy a esa parte de cómo se le trate, ¿no? Porque una palabra dicha con respeto, aunque sea un poco dura, pero es aceptada. Pero ya. Eric citaba su experiencia de irse a Quito, ¿no? Pero también podía haberse ido manejando y por cualquier gamonalillo por ahí, cualquier cholo de estos que hay ahí con ínfulas y pujos de grandeza. Podía haber hace un lado el hongo, hijo de esas cosas. No. Esas cosas se escuchan, ¿no? Y claro, obviamente estamos hablando de esta constructura social en la que debemos reflexionar sobre esa forma. ¿A qué se debe? ¿Cuál sería el camino correcto? Eso es lo que nos preocupa. En este punto saludamos a un gran amigo que nos ha estado sintonizando todas las mañanas de estos sábados, Richard Salazar, en la que nos deja un comentario que dice: en la institución en la que yo laboro, todos se tratan de tú, dentro del marco del respeto, desde la máxima autoridad hasta el estudiante más pequeño. Y todos se tratan por su nombre, nunca por apellidos. Y no existen títulos académicos. Nadie, nada que licenciado, que el doctor, que el ingeniero. Allá todos por sus nombres, con mucho respeto. Claro, dice, todo depende de la costumbre y de las culturas. Él trabaja en un prestigioso colegio de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, vemos que dentro del marco del respeto, el caso Eric, y saludos a Richard y también a quien está con nosotros, Ariete Rossi y Consolito Granja. En el caso la práctica tiene que estar sostenida por una reflexión. Yo lo que llamo atención es que falta esta reflexión para que podamos, se puede hacer, pero esa reflexión es la que nos haría falta. Claro. Evidentemente que debemos partir de esa reflexión de elemento. El respeto tiene que ser el común denominador para la relación de las personas, definitivamente. Pero hace días usted me hacía referencia, Cristinita, que la Real Academia de la Lengua inclusive ha intervenido en este sentido y que ha eliminado ciertos pronombres para que ya no sean utilizados en el común diario, pues no, por las personas. En ese sentido, ¿cuáles son aquellos pronombres que, a decir de la Academia de la Lengua, ya quedan en desuso? De alguna manera se podía mencionar así. Tenga la bondad. Sí, realmente yo también algún momento, hace unos años, tuve la sorpresa de que encontré un texto nuevo de lengua y literatura y me lo puse a hojear. Y era muy bueno, en realidad, el autor, el licenciado Pinto Vinuesa, que muy acertadamente realizó este texto. Entonces, el momento en que yo empecé a ver las conjugaciones, para mi sorpresa, ya el pronombre vosotros no estaba y estaba reemplazado por ustedes. Entonces, a mí me dio una gran sorpresa eso y también la necesidad de investigar qué pasaba con eso. Inclusive logré comunicarme con el licenciado Hugo Pinto para averiguarle, porque a mí me llamó eso la atención. Como en el libro estaba el número telefónico, yo me permití llamarle y él me contaba que había hecho una maestría y que justamente ahí, dentro de la normativa, el pronombre vosotros acá en América Latina y acá en Ecuador ya no se lo utilizaba, sino que se lo reemplazaba por ustedes, porque se consideraba un arcaísmo. Ya nadie lo utiliza, entonces es un arcaísmo. Eso solamente queda ya para España, pero para el Ecuador no. Y también últimamente en los textos de lengua y literatura de
del gobierno nacional, también ya viene esa normativa, ya está la conjugación, ya no está con el pronombre vosotros, sino con el pronombre ustedes, porque de igual manera cuando conjugábamos los verbos, los chicos se hacían mucho problema cuando, por ejemplo, les tocaba decir tú estudiabas y ellos estudiaban, o sea, se confundían completamente. Entonces ahora como que se hace más fácil, ustedes estudian y ellos estudian. Es la misma forma verbal, tanto de la segunda como de la tercera persona gramatical. Está ya prácticamente eliminado el vosotros acá en las conjugaciones verbales. Muy bien, o sea, los arcaísmos que se quedan en la península. Germánico se refería a lo que es esto del encuentro de las dos lenguas. Nosotros tenemos la riqueza de otras lenguas prehispánicas y obviamente que están en nuestra forma de hablar, en los ecuatorianos. Y ayer estábamos preocupados por la relación que existe, si es que existe también el tú y en este caso el ustedes, o sea, estas dos formas de referirse al otro, ¿no? En el quichua. Y alguien que estudia quichua, que sabe quichua, nos comentaba que, claro, que existe este trato con el kikin-ka, por el uso del sufijo y de prefijos. Y también nos hacía entender una cosa muy interesante, que me gustaría profundizar, obviamente, que es cuando en el idioma quichua, alguien de idioma quichua, le trata a otro con respeto, le trata con afecto, o sea, poniendo el diminutivo. Y esto es interesantísimo. O sea, cuando en el idioma quichua le tratan con respeto a una persona, le tratarán con el diminutivo. O sea, utilizarán la palabra hugo o la parte esta, por ejemplo, qué sé yo, el perritugo o esta forma de perrito, ¿no? O sea, igual que ya cuando se refieren a personas, ¿no? Cuando se trata con afecto. Esto está presente en nuestro idioma español, cuando también tratamos al otro por el diminutivo. Y por nuestro español, diríamos así, que viene a tener esta parte de respeto. Y es interesante cómo el respeto, y en este caso el cariño, el afecto, se unirían en la forma del quichua, que estaría presente en nuestro medio. Todo esto, de alguna manera, yo regreso a la parte esta, que viene a ser el inmenso trabajo que debemos realizar para pensar inclusive sobre nuestra forma de hablar. Y encontrar, en este caso, los fundamentos. No podemos, como se ha visto en el caso, me parece que del canciller de la San Francisco, que está utilizando más bien como una moda, ¿no? Y además como una imposición. Debería estar ahí, debería tratarse el tema con la profundidad que amerita. O sea, se debería convocar a una conversación, ya que todos somos iguales, como se dice supuestamente, como ha citado Eric, ¿no? Se debería tratar y todos deberíamos tener que pensar en las razones de por qué utilizamos eso y no solamente estar copiando una moda de otras partes, sin dar razón de el por qué se hace de una manera u otra. Otro de los lugares donde me parece que es necesario el uso, por ejemplo, de usted y el tú, es en las relaciones cliente, en este caso cliente dependiente, ¿no? O sea, un cliente va a comprar una cosa, no va a que le digan, creo que ahí se debe mantener el uso de tú. Igual, se podría decir, en el uso de un médico y un paciente. ¿Por qué tiene que decirle a un paciente, el médico tratante de tú? Debería utilizar el uso. Y yo creo que en muchísimas relaciones de este tipo deberían tratarse. Mucho más cuando, por ejemplo, en el caso de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? El médico, atención, no puede no puede afectar a su paciente de manera, en esta forma afectiva, ¿no? Esta forma o sea, ahí debería mantener, inclusive, por asepsia del propio desempeño de su profesión. Debería mantenerse al otro como un objeto, alguien al que está ayudando, ¿no? Es el objeto de su profesión. O sea, no hay una relación, en este caso, afectiva, y no puede haber, a menos que
Eso sea aparte. Si fuera en la consulta, sería ya un caso ya incluso de esto me gustaría también conversar. Como se ve, hay muchas cosas aquí que están detrás, que me parece que vale la pena que nos detengamos y las consideremos, que no vivamos como si fuésemos, como si el mundo nos cae encima, sin la reflexión que merita. Respecto de la relación que menciona el reverendo, la relación, digo, de estos dos grupos poblacionales en Otavalo, la mayoría de personas, obvio, que no son de nuestro medio, confunden y toman al término del hongo como algo peyorativo. Y bueno, para el insulto utilizan aquello. Y bueno, digo que estas personas demuestran su ignorancia respecto de aquello, porque el hongo es el adolescente indígena, es el joven indígena, es inclusive el indígena más apuesto, más simpático. Y de ahí que, como refiere el reverendo, el diminutivo longuito, longuita, que se ha utilizado inclusive para la poesía, se ha utilizado para las canciones, y podemos hacer un inventario grande en nuestro pentagrama nacional de canciones con ese título, mi longuita, mi longuito, porque denota cariño, denota afecto. Lamentablemente las personas desconocen de aquello y equivocadamente entienden que el término longo es un término peyorativo, es un término insultante. Cuán equivocados están en ese sentido. Y de ahí que, como bien señalamos todos y coincidimos en aquello, que debemos procurar las personas preocuparnos de cultivar nuestro conocimiento para no caer en estos equívocos grandes, como por ejemplo del canciller de la universidad, que ya referimos hace un momento, porque él, de acuerdo a su criterio, dice que el hongo es el único que trata... Longo cualquiera. O sea, longo cualquiera. La realidad que está detrás de esa afirmación, que valdría la pena, ¿cómo se llama?, profundizar. Y aprovechando que tenemos aquí la presencia de una profesora, de una maestra de lengua y literatura, acabo de leer una parte de uno de los alumnos, seguramente es también, posiblemente de su institución. Pero claro, él no tiene ninguna, como ahora se ve, y yo también podría caer en esa, cuando uno escribe rápido en el computador. Uno puede plagar de faltas de ortografía y de gramática en sus escritos, ¿no es cierto? Obviamente esto nos lleva a esto de recordar lo que era el voceo, el ser bozalón. Alguien que le decía el bozalón era quien no tenía una suficiente, que no había estudiado, que no había recibido una educación. Las personas que eran educadas no tenían bien su lenguaje. Yo quiero preguntarle esto. La enseñanza del idioma en las escuelas públicas, no en las privadas, pues las privadas creo que se tiene muchísimo cuidado en esto, porque además es una forma de separarse los que vienen de instituciones públicas y las que son privadas. En las escuelas privadas, públicas, que es donde usted trabaja, me parece, se tiene... ¿Qué importancia se da a la enseñanza del uso correcto, en este caso, de los pronombres de este tema que hoy nos encontramos? Es decir, atención, tú no puedes tratarle a una persona de tú cuando deberías tratarle de usted. Ejemplo, podríamos ser en mi caso, ¿no? Al obispo, por ejemplo, por la autoridad que tiene, necesita ser tratado de usted. No por él podemos tratarle de tú. Porque además, claro, pero la autoridad... Claro, por la dignidad que ocurre. Por la dignidad que está en. Todas estas cosas, claro, encontrarnos a un joven que viene del campo, ¿no?, y que no sabe utilizar esto, como es el caso esto, ¿no?, que trata de usted a los demás porque sí le han enseñado en un buen colegio, y después va a San Francisco y dice, no, pues aquí nos tratamos todos de tú, y si es posible... Todos del hongo. No hay que ser longos cualquiera, hay que ser longos especiales, longos que estudian en la San Francisco sería una traducción. ¿Qué importancia se le da en su colegio, en su institución, para que los estudiantes tengan un uso correcto del idioma y cómo ellos reciben esta enseñanza? Bueno, en realidad usted sabe que en el colegio fiscal donde yo trabajo
se conjugan a estudiantes de diferentes etnias y también de diferentes lugares. Y en realidad es bastante difícil la tarea porque ellos vienen con una forma de escribir que le confunden inclusive palabras del quichua por la diglosia que nosotros vivimos acá en nuestra provincia, las dos lenguas que se utilizan. Entonces es una tarea bastante dura, pero los docentes les hemos puesto mucho empeño en eso, en tratar de que los estudiantes escriban bien y hablen bien, pero ahora se ha vuelto una tarea bastante difícil con esta situación de las redes sociales, porque ellos en las redes sociales escriben como pueden, utilizan hasta signos y que ellos saben lo que significa. Entonces, el momento en que escriben un texto ya un poco más formal, ellos quieren poner lo mismo. Por ejemplo, como ponen la palabra que, le ponen con K y con E. Entonces, ahí el trabajo es bastante duro y se ha vuelto todavía más duro ahora que estamos en la virtualidad. Porque cuando estábamos en presencial, bueno, había las formas de practicar más, de exigir más, pero ahora en realidad solamente podemos proyectarles videos de las palabras, de cómo se escriben, y eso nos ha dificultado mucho más aún la enseñanza del idioma, de este tratamiento de estos pronombres que son importantes, ¿no? Entonces, hay chicos que, como usted dice, del sector indígena, que ellos vienen y le tutean al maestro. Bueno, yo no me enojo, pero si hay compañeros que no les agrada igual, y ellos es más, le dicen, no me trates así, tienes que decirme doctor o doctora o magíster, que ahora es la... Por eso, por estas actitudes son a las que se refiere, y creo que es a lo que se refiere un poco para poner la diferencia, ¿no? Aquí todos somos iguales. Lo que sí hemos subrayado, y yo subrayo, no sé si es el fundamento para hacer. O sea, es la reflexión que tiene que existir para usar de esa manera. Entremos en otra de las cosas más interesantes de nuestra cultura popular, que viene a ser esto de los igualados, gente igualada. Y de hecho, cuando éramos jovencitos, cuando éramos guaguas, éramos así, iniciábamos pleitos diciéndoles al otro que nos ha tratado de vos, ¿no? ¿Cuál vos? Pues, ¿cuál vos? No. Entonces, claro, esta forma, y nuevamente vuelvo yo, lo que nos interesaría es entrar a lo que sostiene esto, a las prácticas que sostiene. ¿Qué cosa es esto? Esta parte de ser un igualado, ¿no? Le ha dicho igual al otro, o sea, es un igualado, o sea, es... también esto deberíamos reflexionar. Todas estas cosas, ¿usted cree que existe un lugar especial para reflexionar sobre esto, para conversar sobre esto, para que se pueda argumentar como esto? O como nos contaba amargamente el doctor Germánico Guevara esta mañana, a la institución a la que pertenece, el que iba dispuesto a conversar, a discutir, llegó un momento que le están informando para que solamente lo sepa y apruebe. O sea, esta cosa. Existen espacios donde se pueden conversar de estos temas. Difíciles, porque a veces no hay esta socialización con las personas, ¿no? Entonces, yo pienso que justamente el medio que usted está utilizando se debería replicar en otros lugares, en los colegios, hacer foros, debates acerca de esto. Seminarios. De seminarios, para que la gente entienda que todos en realidad somos iguales, ¿no? Pero lamentablemente siempre este neocolonialismo que estamos implicados todos ahora no nos permite, porque ahora lo que impone todo es el sistema monetario, los estereotipos que vienen de otros lugares, y que esto no nos permite encontrar ese ensimismo que nosotros tenemos y el respeto que tenemos al otro. Perdón que le corte, y no sé, Eric, si quieres intervenir, o doctor. El caso es que, claro, el neocolonialismo supone la caída y el fin de un viejo colonialismo. Esto habría que dedicarnos en un programa también, porque yo creo que no se ha acabado. En el Ecuador no se ha acabado. No creo que se pueda hablar de neocolonialismo. Yo creo que es el mismo colonialismo que teníamos antes. De hecho, el que dice eso es un señor Gangotena, de los grandes apellidos que ha tenido el país.
Antes de entrar en estos pleitos, vamos a saludar a Nuria Montalvo, a Richard, Patricio Salazar, que siempre están con nosotros gustando de este café. Igualmente, Julio David Sandoval Ortiz, que nos plantea lo siguiente, y no sé, le dejo un comentario, no sé si después alguien quiere aumentar. Dice, buen día, excelente programa. Quizás el problema no sea el uso de la diferenciación de la palabra tú y usted, sino la intención de segregación o discriminación que puede estar detrás de su uso. Perdón. Podemos, como ecuatorianos, tratarnos como iguales independientes del uso de los pronombres. ¿Qué les parece esta pregunta? Me parece bastante interesante desde el punto de vista, desde el que yo le estaba planteando el tema, ¿no? Un abrazo a Juli, estamos justamente casi pensando iguales, no tanto con los pronombres, sino en la igualdad. Pero ahora vemos que, como decía anteriormente la licenciada, hay indígenas que te tratan de vos, y está bien. Y está bien, pero depende del contexto. Siempre, como usted dice, hay que depender de la reflexión. Sin ánimo a ofender cuando tú dices vos o cuando dices tú. Más que todo en la actualidad. Antes me imagino, como usted hablaba de colonialismo, neocolonialismo, antes los patrones de la hacienda, pues cuidado y me digas de tú o de vos. Entonces ahí los patrones de la hacienda era a mí, usted y punto. Entonces, claro, de patrón. Claro, desde ese punto era claro, porque si no era educado a la antigua, ¿no? Al rejo. Entonces, en el caso, ahora ya no. Eric, perdóname. Mira, en el caso que te dice, a mí tienes que decirme de usted, le dice el patrón. Pero ahora aparece el mismo patrón, le dice, a mí tienes que decirme de tú. ¿Y por qué? Porque yo te lo digo. Pero ¿por qué el indígena te trata también de tú? El indígena tampoco sabe eso. Es porque lo dice. Es por lo que él lo dice. Claro. Ahora, respecto de la inquietud de Julio, a quien le mandamos un gran abrazo, bueno, yo considero que debemos destacar y reivindicar la dimensión humanista. Si es que hemos perdido definitivamente ese contexto, el humanista, de ahí que vienen estos problemas en el trato mismo de las personas. Y yo insisto en ese detalle, rescatar, reivindicar la dimensión humanista. Y bueno, la dimensión humanista, como decía hace un momento, el sustrato es el respeto, la consideración al otro. Y en ese contexto, pues el trato será, será respetando la dignidad de la persona. Pero, por ejemplo, en el caso que estábamos comentando, fuera de micrófonos, claro, usted viene, ¿y dónde está la dimensión humanista? Cuando lo que vienen es a informarle de lo que ya han decidido otros, sin que usted tenga la dignidad del pensamiento y de la palabra. ¿Dónde está la dimensión humanista? Sí, y eso mismo yo estoy pidiendo, que se recupere aquello que se ha perdido. Entonces, en ese contexto es un trabajo. Un momentito, doctor. Esto es lo que se ha perdido. ¿Qué se ha perdido? ¿Cuándo ha habido eso? Bueno, yo podría sostener que sí existía, pues, ese respeto, esa consideración a los demás, y por dignidad había que participarle, pues, y el trato igualmente tiene que ser en el mismo contexto, de los pares, decíamos en días anteriores. Ahora, respecto a la tarea misma educativa con la licenciada Cristina, yo pienso que, si bien es cierto, son impuestas las tareas desde estas instancias del distrito, las zonales, pero en definitiva tenemos otras realidades, como por ejemplo las comisiones especiales que se tiene, pues, en la institución educativa, y por ahí se podría generar, pues, algún cambio. No sé si usted coincida conmigo, o Cristinita, respecto de lo que hemos estado tratando por parte de las áreas. Correspondería, pues, aquí un trabajo serio, un trabajo técnico,
para de alguna manera pues hacer realidad lo que estamos proponiendo aquí. Sí. Antes de darle la palabra, y estamos por, ya va a ser se nos acaba por cerrar. Sí. Y quiero saludar a Hugo Navarro Villasís, que nos escribe también una inquietud y nos dice: el lenguaje genera relaciones de poder. Tratar de tú o vos puede ser utilizado para crear una situación de superioridad. En el caso que hoy se analiza, se obliga a la utilización del tú también como una relación de poder. En otras palabras, se utiliza el pronombre usted, eres un longo cualquiera, de acuerdo a lo dicho por el personaje mencionado. También saludamos a Baisusu. Dice: las funciones laborales o posiciones como las llaman, es un acto arbitrario de poder. Utilizar el tú no le quita ninguna función biológica, social o cultural. Exigir ser llamado con usted por la posición denota narcisismo individual y enajenación lingüística. El lenguaje es una herramienta de convivencia y desarrollo, es universal, flexible y siempre tendrá una evolución, ya que las relaciones sociales y la creación de tecnología es abstracta y nunca absoluta. También Pedro Abambari, nos saluda desde New York City, a quien también le retornamos sus saludos y nos hace una pregunta sobre el uso de la A y de la H, pero eso dejémosle para después. Le dejamos a usted que comente, y en el fondo lo que hemos dicho en este momento es, al menos desde mi parte, la necesidad de una reflexión acerca del uso que estaría sustentando en la forma de un uso o de otro uso. Creo que tenemos que despedirnos y dejémosle la palabra a la licenciada Cristina Villasís. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted, Padre Fermín, a Germánico, por la invitación que me han hecho para compartir este día con este tema importante que nos ha llevado a la reflexión y que apunta a un cambio de comportamiento, porque eso es lo que necesitamos, cambiar nuestro comportamiento frente a los demás. Un gusto compartir también con Eric y con la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para finalizar, me gustaría solamente aclarar este punto, el punto que dijo el doctor Germánico, que habría que hacer reglas para el uso del lenguaje, habría que como que obligar a usar el vos o el tú o el usted. Y me causó un poco de intriga lo que había dicho al principio, que la RAE estaba como obligando a quitar el uso del vosotros, pero yo a esto quisiera agregar que la RAE no puede hacer eso, porque la RAE lo único que recoge es los vocablos de la gente, o sea, cómo la gente se está expresando, y los reúne en su espacio, pero ellos no crean palabras ni pueden quitar palabras. Las palabras las crean en los propios pueblos, de acuerdo a cómo las van utilizando. Eso que yo sabía de la Real Academia de la Lengua. Y pues eso, para finalizar, un abrazo a nuestra invitada de hoy, la licenciada Cristina Villasís. Un gusto compartir ese espacio. Doctor Germánico, Padre Fermín, y a toda la audiencia que nos sintonizó el día de hoy. Sí, agradecerles a todos, particularmente a la licenciada Cristina Villasís, que ha tenido la bondad de acompañarnos en este desayuno de este sábado. Me quedo como mensaje último de que tenemos que cambiar conductas y comportamientos, y la única herramienta idónea es la educación a través de los aprendizajes. Entonces tenemos que seguir preparándonos en ese sentido. Un gusto, un abrazo a todos, un buen día. Muchas gracias por estar con nosotros en estos desayunos en el Jardín de los Duraznos. Este es un momento para encuentro. Y recordando una de las contribuciones más importantes de Monseñor Leonidas Proaño, quien obviamente en la curia de Riobamba, donde fue obispo por bastantes años y donde enseñó bastante. Desgraciadamente no todo ha sido acogido. Sería uno de los personajes que debía estar desde la forma de la
del sentir católico debía estar muy considerado, inclusive creo que se debía comenzar a ver la posibilidad del reconocimiento a nivel de la canonización de virtudes, porque ha sido un hombre importantísimo. En este momento, el buscar espacios de encuentro, romper con todo lo que ha sido unas prácticas de humillación al otro y que nos han hecho tanto daño a nosotros, que nos hacen sentir, como se diría, superfluamente superiores a los demás, inclusive con un trato despectivo o con la imposición, sin dejarle la oportunidad de pensar y el don de poder hablar y de poder, en este caso, encontrarnos por medio del diálogo y utilizando solamente esas palabras para engañar a los demás. Nos encontramos la próxima semana en los desayunos en el Jardín de los Duraznos. Buenos días. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.